es entender, aunque sea mínimamente, lo que está pasando. En un país que en pocas semanas se vio a sí mismo envuelto en una crisis bastante severa, de la cual todavía no salimos. Recién ahora se va a iniciar un proceso muy complejo, caracterizado por reducción en el gasto público, algo que era importantísimo haber hecho cuando subió el presidente Macri. Se postergaron medidas que terminaron generando esta crisis, y ahora hay que hacerlas con menos poder político, con un gobierno más desgastado, una oposición que parecía que estaba desarticulada y sin embargo ahora se ve a sí misma con chances de competir por el poder el año próximo. Con lo cual, la verdad que se complicó mucho el escenario político, y mi idea esta tarde es intentar, junto a ustedes, por lo menos entender las principales piezas donde están colocadas y, idealmente, por lo menos imaginar el escenario de aquí a fin de año. No me animo a hablar de las elecciones del año que viene, pero acá a fin de año se van a generar por lo menos 3 o 4 episodios importantes. Uno muy importante es el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí tendremos los detalles de lo que va a ser el presupuesto del año que viene, que es otro episodio fundamental. Tiene que haber acuerdos para que el presupuesto refleje el esfuerzo fiscal que tiene que hacer el gobierno nacional, que tienen que hacer también las provincias y municipios, para que sea reducir significativamente, también no del todo, el déficit público que tenemos, que es muy alto. Hay 2 episodios más que tenemos que evaluar. Uno es cuán desgastado quedó en efecto el gobierno. Primero, hasta ahora, después de la crisis cambiaria, y luego, bueno, cuál va a ser el desgaste que va a experimentar el presidente cuando tenga que implementar las reformas, cuando tenga que bajar el gasto público, empezar a decir que no. Hasta ahora fue un gobierno que fue postergando estas decisiones duras hasta no tener más margen. Y hasta ahora tenemos matices interesantes, porque si bien el presidente cayó en imagen, mantiene un apoyo muy importante de un tercio duro de la población. Es como que más de eso difícilmente baje. Es la gente que lo votó en la primera vuelta en el año 2015, ¿se acuerdan? 33-34%, ahí está. Ahora, olvídense del presidente. Si ustedes consideran las 4 figuras más importantes de Cambiemos: el propio presidente, María Eugenia Vidal sobre todo, Lilita, y hay una 4ª figura que es menos importante del interior, pero está muy instalada en el área metropolitana de Buenos Aires, que es el intendente de la ciudad, Rodríguez Larreta. Uno toma el promedio de esas 4 personas y las compara con el promedio de los 4 líderes de oposición más instalados hoy. ¿Quiénes son? Bueno, el gobernador Schiaretti, el gobernador Urtubey, que es un líder también importante, Cristina, la acabo de poner a ella, evidentemente también, ella es una líder importante, y elijo a alguien de izquierda, ¿no? Como no hay alguien nítido, hago una especie de promedio entre Margarita y Martín Lutón. Hago esa cuenta, ¿no? La diferencia a favor del oficialismo es extraordinaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Evidentemente hay atributos duros todavía en la sociedad argentina, más allá de la evaluación de la gestión, que ponen al oficialismo, por ahora, con una ventaja relativa bastante interesante. Pero les cuento esto porque es un matiz. Parece que el gobierno está debilitado, y de eso lo está. Sin embargo, hay figuras que sostienen bastante bien en materia de imagen, porque la sociedad argentina desdobla el análisis. Cuando uno pregunta por la gestión económica, hay mucha crítica. Cuando uno pregunta por las personas, se las rescata. Esto es muy interesante. Por ahí no logran hacer lo que pretenden, pero hacen un esfuerzo. Estas son frases que aparecen cuando uno le pregunta a la gente en los sondeos. Ahora hacemos muchos sondeos utilizando las redes sociales. Es increíble el potencial que tienen. Entonces uno puede preguntar. Son mucho más flexibles para entender un poco estas cuestiones más analíticamente sutiles, ¿no? Entonces, hay que evaluar qué pasa con la deuda con el fondo, qué pasa con el presupuesto, qué pasa con la imagen del gobierno, del presidente en particular. El último punto, acuérdense de esto. Hasta ahora, ningún político de oposición, los que yo mencioné, ningún otro, capitaliza el desgaste que ha experimentado la gestión. No es que baja Macri y sube el otro. No hay nadie.
Esto para algunos es una debilidad por parte de la oposición, porque claramente no se aprovecha políticamente, electoralmente, este debilitamiento que viene experimentando Cambiemos. Yo les propongo una explicación, por lo menos, no sé si es alternativa, pero complementaria. Porque es cierto, si uno tiene un buen candidato, capitaliza. Pero ¿saben cuál es la ventaja de no tener un candidato? Que no experimenta un desgaste prematuro. Y aquí el ejemplo es el de Sergio Massa, allá por 2013-2014, que había picado en punta. ¿Se acuerdan que él enfrentó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, frenó la reelección y aparecía casi instalado como el presidente que venía? Pero claro, estar tan instalado, tan prematuramente, es riesgoso, porque es como picar en punta en una maratón. Llega el que regula más, ¿no? El que en los primeros 5 o 6 kilómetros por ahí saca una ventaja relevante. Entonces, curiosamente, no tener candidato, cuidado con esto, puede ser un atributo positivo para una oposición que está todavía fragmentada. Por eso lo que hay que mirar, más allá de las personas, es si hay algún tipo de coordinación dentro de las principales figuras del peronismo para lograr llegar a las elecciones del año que viene, evitando la fragmentación de la oferta electoral. ¿Saben qué es esto? Miren, cuando los oficialismos en Argentina van a una elección más o menos homogéneos, consolidados detrás de un candidato fuerte, pues la economía nunca está del todo bien, pero hay un gobierno que llega unido. Y la oposición está fragmentada, ya sean en elecciones de mitad de mandato o sobre todo en elecciones presidenciales. Cuando eso ocurre, gana siempre el gobierno, no importa si es peronista, radical o otra coalición. Y lo contrario también ocurre, cuando el gobierno llega dividido, desgastado, fragmentado, y la oposición va unida, por lo menos en algunos distritos importantes, se fuerza la alternancia, gana la oposición. Ejemplo, acá hay gente muy joven, pero algunos se van a acordar. Alfonsín, en el 85, había llegado todavía bastante bien. Ganó en todo el país, la oposición estaba fragmentada, estaba el peronismo más ortodoxo, y estaba iniciándose la renovación, que tenía varios líderes aquí en Córdoba. Uno era el ex gobernador de La Sota. En el 87 ya venía desgastado Alfonsín. La economía en problemas, lo del plan austral se había diluido, empezaron los golpes militares, ¿se acuerdan de Semana Santa? Llegó fragmentado. Ahí el peronismo se unió en la provincia de Buenos Aires, ganó Cafiero. 89, mucho más desgastado Alfonsín, mucho más unido al peronismo, hubo alternancia. 91 y 93 ganó el peronismo sin dificultades. En el 95 parecía que Menem iba a experimentar algún tipo de problemas en la elección. ¿Se acuerdan? Contra Bordón, contra Masachesi. Pero fue la fragmentación precisamente de la oferta electoral la que permitió que Menem volviera a ganar. 97 ya venía muy desgastado Menem, el escándalo de corrupción, ya fue una elección más complicada. 99 pierde. 2001, un desastre de la Rúa, fue una elección terrible, cae al poco tiempo. 2003, totalmente fragmentado el sistema político. 2005, ¿qué pasó allí? Gana Kirchner, con la oposición totalmente fragmentada. Lo mismo en 2007. La Baña por un lado y Lita por el otro. Fíjense qué interesante. El radicalismo estaba con La Baña, no estaba con Lita. Fue clave eso porque dividió la oferta electoral, tal vez sin quererlo. Incluso la parte del radicalismo estaba con la propia Cristina. ¿Se acuerdan de Cobos? Aquel Cobos, no el Cobos bueno que tuvimos después, ¿no? Entonces, ahí lo que ustedes ven claramente, cada vez que se fragmenta, gana el oficialismo. 2009, en la provincia de Buenos Aires se unen el PRO, Felipe Solá de Narváez, le gana a Kirchner. 2011, todos fragmentados, gana Cristina. 2013, otra vez se juntan, gana Massa. 2015, en la primera vuelta, Macri logra forzar efectivamente el balotaje. Y ahí sí se junta la sociedad, no hacía falta que se junte la política. ¿Qué pasó en la última elección? 2017. Otra vez dividido el peronismo en la provincia de Buenos Aires, se impone el oficialismo. Es una regla que no falla. Entonces lo que tenemos que mirar es el cuarto evento,
es precisamente qué pasa con el gobierno, si llega como hasta ahora, un poquito cascoteado, pero con la coalición metida del gobierno, no hubo nadie que se hubiese ido, todavía el presidente tiene iniciativa. La clave es si la oposición se junta o va separada. Si el peronismo logra resolver el enigma de Cristina, que no es fácil, y logra los votos del kirchnerismo sin esa de candidata ni siquiera en la primaria, es competitivo. No sé si va a ganar, pero el peronismo puede ser competitivo. Si por el contrario Cristina va a la elección y fragmenta el voto, ahí claramente Cambiemos puede lograr el triunfo incluso en primera vuelta. Por eso ustedes tienen que, en ese sentido, recordar lo que hizo el presidente esta semana. Cuando logró el peronismo, ¿qué dijo enseguida? Las locuras de Cristina la está incentivando para que ella pelee. A él le conviene que ella levante el perfil y quiera competir. Porque el peronismo de los gobernadores, la mayoría de los intendentes se quiere alejar de las posturas radicalizadas de Cristina. Se sienten más cómodos negociando con el gobierno que en esas posturas tan radicales que tenía ella cuando estaba en la presidencia. Esta es una introducción un poquito larga, pero nos va a permitir entender dónde estamos parados en un contexto de realineamiento. Se está reequilibrando el sistema después de esta crisis cambiaria que vivimos hace unas semanas. Entonces, el gobierno tiene que ahora, en este rompecabezas, aprender a gobernar desde la debilidad. ¿Por qué debilidad? Bueno, porque es un gobierno, les doy una cifra para que ustedes tengan dimensión. Ustedes lo conocen por el trabajo que desarrollan. Desde que llegó Macri, ¿cuánto estaba el dólar en diciembre del año 2015? 10, 11. ¿Cuál de los dos? Ah, muy bueno. Porque se acuerdan que había control de cambios. Estaba 10 el oficial y 14 y pico el blue, ¿se acuerdan? Tomemos el valor del blue, porque el oficial. 15 mangos. Cuando liberaron bajó un poquito, ¿se acuerdan? Porque entraron muchos dólares. Pues tomó 15 mangos. Si uno toma el dólar a 15, ¿cuánto está hoy? ¿25? ¿Cuánto se devaluó? ¿Cuánto? ¿No? ¿De 15 a 25? ¿Muchachos que ir a la escuela? ¿70%? 70%. Un 70% de evaluación es una flor de evaluación. Estamos hablando de uno de los países, olvídense de Venezuela, que ya, pobrecita, casi no es un país, es un desastre, de los países más o menos normales, me quiero incluir en esa lista, es el país que más devaluó. ¿Por qué devaluó tanto la Argentina? Bueno, ustedes saben la respuesta. Porque este país no sabe bajar el gasto público, excepto con devaluaciones. Por eso, de que yo nací, hace muchísimo tiempo hasta hoy, perdimos 13 ceros en la historia de Argentina. 13. Pero la gran pregunta, si este gobierno, a la más débil, naturalmente afectado por la última devaluación, que fue de 20 a 25, con una fuga de capitales muy significativa, hay que ver si ahora van a poder hacer lo que no quisieron hacer cuando tenían mucha más iniciativa, cuando estaban más firmes, no solamente después del triunfo del 2015, sino sobre todo en octubre pasado. Ahí el gobierno perdió foco. No hay nada peor que la soberbia. Acuérdense de esto. Nada peor. Cuando uno gana 2 elecciones y cree que ya por eso dominó el juego político, que se las sabe todas, que ya hay que pensar no en la elección del 19, sino en la del 23, ya empezaron con ahora voy yo, después va vos, después va Antonia, el novio de Antonia y cosas por el estilo. Gran error. Gran error. Porque cuando uno gana es el momento de invertir ese capital político, de ir a fondo, de hacer las cosas que uno tiene que hacer justamente porque ganó, incluyendo ser generoso. Siempre hay que ser generoso, pues sobre todo en las victorias. Porque es cuando uno puede claramente armar coaliciones políticas más amplias y encontrar los recursos para llevar adelante estos procesos de cambio estructural, que siempre son complicados y que la Argentina lamentablemente nunca hizo. Entonces,
El gobierno tiene que ahora hacer cosas que no hizo cuando tenía más poder y de eso tenemos que hablar, ¿no? A ver, tiene que recalcular. ¿Cómo hace el gobierno, desde esta debilidad relativa, para avanzar en una agenda tan ambiciosa de reformas? Bueno, tenemos que verlo, porque hasta ahora no están claras las políticas, ¿sí? Están los objetivos, tenemos que bajar el gasto, dice el presidente. Pero los cómo todavía no están definidos. Sí, los qué, ¿no? Exactamente la estrategia que va a permitir alcanzar precisamente ese objetivo. Y acá yo creo que lo primero que hay que entender es que el gobierno no puede seguir haciendo lo mismo. El gradualismo, como lo conocimos, no existe más, porque los mercados no quieren seguir, efectivamente, financiando una transición que era muy lenta. Se acumuló un montón de deuda que tenía sentido si la Argentina hubiese cumplido con las promesas de bajar la inflación y crecer rápido. Pero ninguna de las dos cosas se lograron. La inflación no bajó, al contrario, se mantuvo muy alta, no se cumplieron las famosas metas, fallaron las políticas antiinflacionarias, porque de hecho no se redujo el gasto público, pero más importante, o tan importante como eso, es el hecho que no creció la economía. Y al no crecer, claramente fuimos acumulando lo que se llama estanflación, que es estancamiento económico con inflación. Esto arrancó en el 2011, justamente cuando Cristina metió los cepos y todos esos controles ridículos, y no salimos de eso. Entonces un año crece 2 puntos, otro año baja, y estamos en una mediocridad, en un contexto en el cual el mundo, a pesar de todos los líos que hay, que son muchos, sigue creciendo y crece mucho, ¿no? Entonces, acá hay que replantearse un cambio en los que, en parte el gobierno ya lo hizo, en los cómo todavía no lo hizo nada, y mucho menos en los quiénes. Hay funcionarios cuyo prestigio, cuya capacidad de hacer la diferencia, ya, lamentablemente no es la misma. Yo estoy hablando con un gobernador muy sensato, y sabes que hay un funcionario que todo el mundo aprecia, todo el mundo habla bien de él, lo cual es importante, pero me decía, ¿sabes qué? Me llama y ya, por más que me cae simpático, no le creo, y utiliza esta frase, comillas, tiene la pólvora mojada. Es durísimo eso. Pues decirle un funcionario que es visto por el resto de los actores como alguien que ya no puede influir. Entonces ahí hay que pensar probablemente en reducir la cantidad de ministerios o refuncionalizar algunos, cambiar algunas caras. Hace falta oxigenar seguramente el gabinete. El otro punto importante es el siguiente. El gobierno tiene un sesgo hacia la gestión porque hay gente que viene sobre todo del sector privado y por supuesto no aplaude ese sesgo porque hay gente que quiere hacer las cosas rápido y bien, ¿no? Pero cuando uno gobierna está obligado a hacer política. ¿Saben por qué? Porque por más que uno no quiera, uno rechace perder tiempo, tener reuniones, tomar café, etc., el resto de los actores está acostumbrado a eso. Y es muy difícil lograr resultados, sobre todo cuando uno necesita apoyo, porque está en minoría del Senado, y en la Cámara de Diputados hay una mayoría operativa, no tiene quórum propio, el oficialismo, la mayoría de los gobernadores son efectivamente de la oposición. En ese contexto no queda opción hacer política. Y ahí el gobierno, me parece, cometió el error de no tener un equipo capaz, dispuesto, con poder, con iniciativa y con apoyo, precisamente para poder desplegar un esfuerzo que tenga como objetivo tener una coalición mucho más amplia. Veremos si ahora lo hace, ¿verdad? Después del triunfo del año pasado, en octubre, el gobierno priorizó lo electoral y tenían un buen argumento, que era el siguiente. Me decían, vos tenés razón, hay que hacer todas estas reformas, la reforma laboral, hay que mejorar un montón de cosas, pero si esperamos 2 años y ganamos de vuelta la elección, la del 19, vamos a tener el control de la Cámara de Diputados, vamos a tener por ahí 8 o 9 senadores más, unas cuantas gobernaciones, con lo cual el poder de hacer las cosas más rápido y mejor va a ser diferente, vamos a tener mucha más iniciativa. Si las tengo que hacer ahora, con un Congreso en contra, fíjate después de diciembre lo que pasó, ¿se acuerdan con el mortero? Que sigue prófugo. Imagínate si por una reforma
manera en la cual se calcula las jubilaciones, que vieron que es buena, la forma que ahora los jubilados van a ganar más de lo que se pensaba. Se armó tanto lío, imagínense con reformas más significativas. Bueno, era un buen argumento, pero yo, como soy muy desconfiado, sospechaba que en el fondo lo que había era la postergación de cosas que son incómodas o que son costosas y difíciles de lograr, ¿no? Lo cierto es que claramente el gobierno ahora está obligado a no pensar en lo electoral, porque tiene que resolver ahora la cuestión presupuestaria, que es urgente, porque apareció un actor que hasta ahora estaba ayudando y ahora no ayuda más, que es el mercado. El mercado, sobre todo afuera, pero también adentro, los inversores que seguían apostando por la Argentina, a pesar de que había dudas, a partir de lo que ocurrió. Primero, el 28 de diciembre, cuando claramente el gobierno no respetó la autonomía del Banco Central. Se metió en la política inflacionaria. Eso fue mal visto. Después el Banco Central, en marzo de este año, comenzó a intervenir en el mercado cambiario, sosteniendo el dólar muy barato. Ustedes lo sufrían, lo experimentaban. También fue mal visto porque se suponía que había flotación. Bueno, ninguna flotación, porque el gobierno quería bajar la inflación sosteniendo el tipo de cambio atrasado. Eso es muy fuerte. Otro error. Y es cierto que lo que dispara la crisis, y no solamente en Argentina, también en Turquía, también en Rusia, es un cambio en la política de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. Obviamente mañana Juan Carlos va a hablar de eso, que eleva mucho la tasa de interés. Supera la barrera del 3% del bono a 10 años, ahora bajó un poquito. Pero como una barrera psicológica, y los inversores dicen, mira, Argentina me rinde de 6, de 6,5, y Estados Unidos paga el 3, ¿qué sentido tiene? Sacan el dinero de la Argentina y lo vuelven a meter en bonos que son vistos como de mayor calidad. Es una fuga hacia la calidad. Hubo gente también preocupada por este cambio impositivo, ¿se acuerdan del impuesto a las LEVAX? Que iba a afectar la rentabilidad de esos bonos. Entonces, ¿para qué tener que pagar impuestos en Argentina? También se van y eligen otros destinos. Se combinaron varios factores, pero lo más importante es que aquí no se puede seguir haciendo lo mismo y es necesario ir a fondo en medidas que requieren un acuerdo. El gobierno no tiene la fortaleza para hacerlo solo. Los gobernadores, muchos de ellos, incluyendo en esta provincia, primero acuerdan ideológicamente con la idea de bajar el gasto público, de bajar la presión tributaria. Ustedes lo sufren a diario. La carga tributaria que tiene la Argentina es insostenible. Ustedes podrían crecer muchísimo más y podrían pagar muchos más impuestos trabajando mucho, en vez de lo que pasa ahora, que hay una carga enorme y la actividad se reduce precisamente por esa presión. Entonces, hay posibilidad de lograr un acuerdo, necesita eso, obviamente, un manejo político muy sutil. Muy sutil, veremos si el gobierno lo puede hacer, ¿no? Esto le pasa rápido, estamos ante un sistema político que es muy disfuncional, donde el gobierno siempre tiene muchos más recursos que la oposición, independientemente de quién gobierne. Tenemos una sociedad muy conflictiva, que ha tenido históricamente dificultades para conseguir consensos, que tiene altos niveles de desconfianza entre los actores políticos, incluyendo dentro de coaliciones o de partidos. No es que se desconfía de otros, se desconfía incluso del que tiene uno al lado. Y hay algo que explica buena parte de los problemas nuestros, que es la oficina del presidente. El presidente es una persona, no es de todos, que tiene tantos recursos, una botonera tan enorme, que se tientan con la unilateralidad. Creen que pueden hacer todos. Y lamentablemente eso no es posible, terminan frustrándose porque no pueden avanzar, se aíslan, los rodean siempre un grupo muy leal y muy probablemente pequeño en general de colaboradores que terminan lamentablemente aislados. Y esto es una fórmula que lleva a tomar decisiones equivocadas. Esto pasa y ha pasado con todos los presidentes, no solamente con este. Por suerte, este presidente reaccionó. Y está tratando de modificar algunos hábitos, está hablando con otra gente, se da cuenta que los resultados no son los esperados. Es una persona pragmática, no es ideológica. Yo creo que está a tiempo para reinventar la manera de gestionar, pero obviamente es un desafío significativo. Se acabó el gradualismo, obviamente.
Ustedes mañana esto lo van a ver bien, pero simplemente déjenme recordarles algunos aspectos, ¿no? No pudimos bajar la inflación, no creció lo suficiente la economía, como yo mencionaba recién. Sostuvimos déficit gemelos tanto desde el punto de vista fiscal como también comercial. El atraso cambiario desalentó a las exportaciones y esto generó un creciente déficit fiscal. Nunca llegaron las famosas inversiones extranjeras, aumentaron muy poquitito, 2.500 millones de dólares, que es nada, es muy poquito. ¿Por qué no venían estas inversiones? Porque la carga tributaria es muy alta, porque el problema de competitividad, los costos laborales son enormes, la logística no es buena. Todo lo que la Argentina tenía que hacer para atraer inversiones, bueno, eran factores que no estaban. Y los inversores extranjeros pueden invertir acá o en cualquier otro país y efectivamente las condiciones nos estuvieron dadas para atraer masivamente inversiones, excepto en algunas áreas. Por ejemplo, el litio en el norte, eso anduvo bien, en Vaca Muerta, en Neuquén, hay realmente inversiones muy significativas, esto está funcionando, la verdad, mejor a lo esperado y vamos a ver muy buenas noticias en el corto plazo. En un par de años Argentina va a tener otra vez posibilidad de exportar gas. ¿Se acuerdan que importábamos gas con los barquitos estos que eran, lo digo en francés, un burro, del anterior gobierno? Pero vamos a generar tanto gas en Vaca Muerta que vamos a poder exportar otra vez. Es muy importante esto, desde el punto de vista comercial, pero aparte es una riqueza que está ahí metida en las piedras, lo mejor es sacarlo, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista político también hemos visto, como venimos marcando hasta ahora, dificultades para armar una coalición suficientemente poderosa para avanzar en las reformas estructurales, ¿no? Voy un poquito más rápido porque estoy yendo del tiempo y quiero aprovechar las preguntas, ¿no? Entonces, desequilibrios internos que venimos acumulando, recuerden, el concepto se disparan con un shock externo. Y ahora tenemos a los mercados que miran a la Argentina de reojo. Ayer me junté con 3 inversores de los fondos más grandes que han comprado activos en Argentina, salieron en algunos casos en el medio de la crisis y volvieron a entrar ahora por el dólar a 25. Acuérdense, cuando vino la corrida, el Banco Central vendió un montón de plata a 20, 21. Entonces muchos volvieron a comprar títulos, pero claro, con una diferencia cambiaria muy importante. ¿Qué piden? ¿Qué piden los inversores? Uno, que Argentina muestre convicción para bajar el déficit fiscal. 2, que haya un acuerdo, porque si gana otro en el 2019 o en el 2023, lo que dudan es de la sustentabilidad de las políticas económicas. Miran al pasado, y el país ha sido un péndulo enorme durante décadas. La pregunta es, ¿por qué no va a pasar lo mismo? ¿Por qué le voy a creer a la Argentina que no me muestra, ni siquiera para engañarme, un acuerdo entre las principales fuerzas de la oposición? Es más, dicen, hay desacuerdo, incluyendo dentro del gobierno respecto a lo que hay que hacer. Esto es cierto. Entonces, hay que despejar interrogantes, hay que despejar las dudas para que los mercados vuelvan efectivamente a creer. Porque claro, acá hay un problema, obviamente, de dependencia del financiamiento externo. Ahora el fondo nos va a dar un poco de plata. ¿Para qué? Ojo con eso. Porque tal vez el préstamo, el famoso stand-by, sea de un número relevante, pero el fondo se va a asegurar que esa plata esté orientada a un objetivo, y es tener suficientes recursos para seguir pagando los intereses de la deuda y también parte del capital que vence en el año próximo. No es plata para, por ejemplo, financiar el agujero comercial. Entonces, como eso es tan importante, los inversores preguntan, ¿y quién va a hacer ese ajuste? Y acá empiezan las dudas. Yo estoy obligado a preguntarme. Así como esta administración devaluó un 70 y pico % en los últimos 30 meses, ¿no habrá otra devaluación? Y si es así, ¿cuándo? Ojo. Si pasa, yo se lo dije, si no pasa, mejor. Pero tengan esto en cuenta, porque en la medida que ustedes no vean medidas concretas para avanzar en estas correcciones, la devaluación es la única herramienta posible. Y si los gobiernos no la quieren hacer, como ocurrió en esta crisis, la hace el mercado.
Entonces, ¿dónde estamos hoy? Estamos en mayo. Estamos en el medio de una crisis que es económica, pero sobre todo es de confianza. ¿Cómo sé yo que es una crisis de confianza? Bueno, en parte porque hablo con los actores que me dicen quiero ver a ver lo que hacen. También tengo los sondeos, donde veo que hay una caída en la confianza de los consumidores, en la confianza en el gobierno. Veo que hay más gente que cree que el año próximo lo económico va a estar peor que lo que está en el presente. Entonces hay como expectativas negativas en materia económica. Hay dudas, hay incertidumbre. Esto muchas veces dispara comportamientos conservadores por parte de los consumidores, de los agentes económicos. Gente que posterga decisiones, no cambia el auto, no cambia la casa. Por suerte que dejamos todo, así ustedes tranquilos, ¿no? Pero, porque un poquito tenés que darte. Pero claramente en términos de bienes durables y durables es probable que haya postergación de decisiones en un entorno de tanta incertidumbre. Pero la clave de la CAT-19 recuerdan los 4 eventos. ¿Qué pasa con el fondo? Muy importante. ¿Qué acuerdo logramos? ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Qué pasa con el oficialismo? Y hasta qué punto coordina o no la oposición. Recuerden esto. El qué está claro, el foco ahora es bajar el gasto. Lo que hay que mirar ahora es el cómo implementan las medidas necesarias para lograr ese objetivo y si hay o no transformación en el gabinete, en los quienes, si se renueva el equipo, si hay jugadores que están claramente con calambre, ¿no? Hay que mover el banco de suplentes. Bueno, cambios interesantes hubo en la dimensión del cómo, porque el presidente dijo, abramos la mesa. En la mesa chiquitita al comienzo, donde estaban Vidal, estaba el jefe de gabinete, Marcos Peña, Rodríguez Larreta, los que implementaban, ¿no? Los 2 vicejefes, y bueno, ahora en la nueva incorporación de figuras estrictamente políticas, como por ejemplo Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, que había dado un paso al costado, ¿se acuerdan? Ya otra vez está en esa mesa, el propio Frigerio, el ex senador, Ernesto Sanz, el mendocino, que vuelve a incorporarse efectivamente a la Casa Rosada, el gobernador de Jujuy, Morales, alguna figura más que pueda aparecer, está este chico Sánchez que trabaja con Lirita. La pregunta es si esta mesa va a tener capacidad operativa, al margen de juntarse y discutir, cuando haya que actuar, ¿quién lo va a hacer? Esto es importante, hace falta interlocutores creíbles para los propios gobernadores, para los sindicalistas, para los empresarios, con capacidad de convencer y efectivamente de lograr los apoyos necesarios para avanzar en este esquema de reformas. El presidente dijo, alguien tiene que revisar las cuentas, y lo eligió Duchovny, que es una figura interesante porque tiene capacidad de comunicación, es respetado por sus pares, no tiene ninguna ambición política, no es visto, digamos, como una amenaza por ninguno de los miembros del gabinete, al contrario, y bueno, tiene la labor bastante desagradable de preguntar a todo el mundo cómo va a ahorrar plata. Es el momento de empezar a cortar un montón de cosas, choferes, teléfonos celulares, viajes en primera, ese tipo de cosas, no alcanza, pero son señales de austeridad necesarias para luego pedirle a la sociedad esfuerzos. Aquí hice una encuesta específica y hay un número interesante de argentinos, 43%, que apoya el hecho de que ahora alguien tiene esa función, ha sido empoderado para llevar adelante los esfuerzos por el lado del gasto. Los economistas, ¿qué dicen? No alcanza. Esto es necesario de una manera suficiente, podrás ahorrar 20.000 millones de pesos, es simplemente una fracción mínima de lo que se necesita en Argentina para corregir las distorsiones del déficit fiscal. Bueno, como marcamos recién, estamos frente a una oposición que está licuada en materia de candidatos. Estos son algunos, si ustedes quieren, tal vez la sorpresa aquí es la figura, de Tinelli. Lo puse porque todo el mundo habla de él. La verdad que yo lo conozco, lo llamé y le pregunté, digo, ¿te van a ser presidente? ¿Cómo me dicen? Pero todo el mundo me llama para hacer y yo no sé por qué. Y digo, no, bueno, hay un agujero obviamente en falta de liderazgo. El tipo está pensando en bailando por un sueño, tiene que aparecer ahora en un par de meses. Pero le interesa la cosa pública y lo que es interesante al margen de que todo el mundo habla de él es que claramente en Argentina, bueno,
tenemos una búsqueda de perfiles distintos en la política. De hecho, el presidente Macri es el resultado de gente que no está en la política y se mete para hacer una diferencia del sector privado al caso de él, ¿verdad? Entonces tampoco es nuevo eso. Tuvimos en la época, ¿se acuerdan? Bueno, Carlos Reutemann, tuvimos a Palito, el propio Scioli venía del deporte. O sea, hay una tendencia que tampoco es demasiado novedosa de búsqueda de nuevas caras, de gente instalada mediáticamente. Y claro, tiene 10 millones de seguidores de Twitter. Muchísimo, ¿no? Por eso es una figura como que empática, que mucha gente ve como con chances, pero él no tiene la menor intención. Voy terminando, así aprovechamos para las preguntas. Miren, les propongo lo siguiente. Si ustedes me preguntan, ¿qué miro de acá a fin de año? Les conté las 4 ítems. Déjenme bajarlo esto un poquito más al tema que ustedes pueden ver en el diario, escuchar en la radio y recordar. Hay variables políticas. Hay que mirar si el oficialismo sigue homogéneo, si el presidente logra, por ejemplo, mantener a su coalición unida. Acuérdense de la Rúa, que tenía que lidiar con su propio partido que estaba en contra de él, que no le aceptaban los trabajos en el ministerio. En la medida que el presidente siga firme, que siga con la autoridad, que su coalición lo respalde, que Lilita lo defienda en la tele como ayer, la cosa sigue ordenada, porque es un país, el nuestro, muy presidencialista, donde el presidente tiene un rol fundamental. También hay que mirar cómo está la coordinación de la oposición, por ahora flojita, pero esto puede cambiar. Hay reuniones, el reunionismo es una enfermedad argentina, hay que ver si de esas reuniones sale algo o no sale nada. El peronismo federal está más cerca de la gente de Sergio Massa, pero también hay peleas ahí adentro. Hay que ver qué pasa con los sindicalistas, se están organizando en paro ahora. Los paros en Argentina, como ustedes saben, no han tenido mucho efecto, pero hay que esperar y ver, ¿no? ¿Qué pasa con las variables económicas? Este año, me dicen los economistas, pregúntenle a Juan Carlos mañana, el crecimiento no va a venir bien y esto va a afectar la recaudación. Nos vamos a poner de mal humor, Lo que va a crecer la economía, lo que hicimos hasta ahora, el segundo semestre, después de este golpazo que nos dimos, no va a ser nada positivo. Y hay que mirar entonces cómo varía el ingreso disponible, porque los votantes están muy influenciados por la plata que tienen en el bolsillo. Entonces, el año que viene, en función de lo que pasa este año, vamos a ver a la gente bastante probablemente confundida, enojada, en la medida en que este no va a ser efectivamente un año positivo. Es cierto, como me decía un funcionario el otro día, el año que viene vamos a tener una muy buena cosecha, porque este año fue muy mala. Entonces, si nos va bien, son 7.000 millones de dólares más, y esto impacta sobre todo en el interior, pero también en las grandes ciudades, en particular Rosario. Es cierto también que Brasil, si Dios quiere, se ordena un poquitito, que es fundamental para las exportaciones industriales nuestras, sobre todo la de autos, también para otros segmentos, el trigo y compañía. Ahí puede haber también buenas noticias. Todas esas noticias hay que mirarlas, pero en principio estas variables políticas económicas les va a servir a ustedes para monitorear cómo viene la mano de acá en la próxima. Hacemos ahora una ronda de preguntas. Muchísimas gracias por la atención.